La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 35. Cuando ya lo tengan, me dicen amén y ya sabré que ya lo han encontrado. Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 35. Amén. Dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de el que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Padre celestial, gracias por esta hora que estamos aquí reunidos como tu iglesia, como tu pueblo. Te pido que en este momento te muevas de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Padre, que podamos disponernos a recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, y yo sé que tú vas a hacer cosas grandes en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues vemos en esta cita bíblica, pues vemos, hermanos, de que el Señor estaba haciendo ya cosas grandes a través de sus siervos, a través de sus discípulos también, y vemos en esta historia claramente a un hombre obediente a la voz del Señor. ¿Por qué digo obediente? Porque vemos en el versículo 26, cuando dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Vemos de que cuando el Señor habla a cada uno de nosotros, siempre el Señor lo hace con un imperativo. Así como todos conocemos Mateo 28, 19 y 20, es una orden, es un mandato que el Señor nos ha dado a usted y a mí de predicar la palabra del Señor. Y de esa misma manera vemos de que un ángel del Señor le habló a Felipe y fue claro en el mensaje y le dijo: Felipe, levántate. Y no solo levántate, sino ve hacia el sur. Entonces aquí vemos, hermanos, un punto importante, que Felipe obedeció al mandato que el Señor le estaba dando. Vemos que él obedeció. Y la obra del Señor sabemos que cada uno de nosotros la hacemos obedeciéndole a Él, siendo obedientes a la palabra del Señor. Porque si no le queremos obedecer al Señor, les aseguro que Él nos va a hacer que le obedezcamos de una u otra forma. Ustedes recuerdan cuando Jonás, el Señor fue claro en el mandato que Él le dio y le dijo: tienes que ir a predicar mi palabra a Nínive. Pero vemos que él, en lugar de ir a Nínive, se fue a otro lugar y no predicó la palabra del Señor. Pero el Señor usó medios exclusivos y medios específicos para él. Cuenta ahí la palabra que fue pues tragado ahí por un gran pez. No vayan a decir que fue una ballena, sino que un gran pez, dice la palabra. Entonces, después de esa situación, él tuvo que obedecerle al Señor. En otras palabras, o me obedeces o me obedeces. De esa manera aquí el Señor le estaba hablando específicamente a Felipe, y él le dijo por medio del ángel que se levantase y fuese hacia el sur. La obra del Señor, por supuesto que siempre tenemos que hacer, hermanos, cumpliendo ese mandato y en esa orden.
Y es en obediencia al Señor, hermanos, que Él nos revela cada uno de sus propósitos y sus planes. Cuando cada uno de nosotros somos primero atentos a la voz del Señor, cuando cada uno de nosotros tenemos sensibilidad en nuestros sentidos para escuchar la voz del Señor y le obedecemos, es ahí donde el Señor definitivamente, hermanos, muestra los planes que tiene para cada uno de nosotros. Y los planes del Señor son perfectos. ¿Qué quiere decir perfectos? Perfectos quiere decir, hermanos, que los planes del Señor no tienen margen de error, no tienen a equivocarse. Entonces, ¿cuáles son los planes y todas esas decisiones que cada uno de nosotros debemos de tomar? Por ejemplo, qué hacer en un momento determinado, cómo actuar en cierta situación, dónde debemos ir, dónde no debemos ir. Ya en preguntas ya más enfáticas, en qué lugar debo de trabajar, con quién debo de casarme, etcétera. Entonces, todas esas interrogantes las vamos siempre a contestar y le vamos a dar una buena respuesta, hermanos, siempre que cada uno de nosotros andemos dentro de la voluntad del Señor en obediencia. Por lo tanto, los planes del Señor no son casualidades, sino que son propósitos, hermanos, bien definidos, son propósitos bien establecidos. ¿Por qué digo esto? Posiblemente cuando nosotros no estábamos dentro del camino del Señor, cuando no conocíamos la palabra, todas aquellas situaciones extrañas, nosotros decíamos, ve, qué casualidad pasó, qué casualidad que me encontré este billete de $10, qué suerte tuve. Pero hoy, ya que conocemos la palabra del Señor, ¿qué decimos? Esta es una bendición del Señor, ve. Es justo lo que yo estaba esperando para ir a pagar el recibo. Estos $10 me hacían falta para ir a pagar el agua, la colegiatura de mi hijo. ¿Por qué? Porque ya cada uno de nosotros ya nos movemos ya conforme a la voluntad del Señor y ya no son casualidades las que nos ocurren a diario a cada uno de nosotros. Por eso es de que cuando nosotros siempre andamos en obediencia y sobre todo cumpliendo la palabra del Señor, Él va a mostrar, hermanos, esos propósitos bien definidos para cada uno de nosotros. Vemos aquí que una de las cualidades que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es dirigirnos. No solo dirigirnos, sino que guiarnos, mostrarnos siempre el camino el cual cada uno de nosotros debemos de tomar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos a un lado y no tomamos en cuenta al Señor y tomamos nuestras propias decisiones? Ahí es donde vienen los ayes, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde nosotros después recapacitamos y decimos, ¿por qué no lo hice bajo la voluntad del Señor? ¿Por qué no me dejé guiar por el Espíritu Santo? Entonces, muchas veces estamos viendo situaciones en las cuales es producto de nuestras malas decisiones. Entonces, siempre cada uno de nosotros tenemos de dejarnos guiar, hermanos, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla. ¿Y cómo es eso que el Espíritu Santo habla? Aquí la palabra dice, en el versículo 29, si me acompañan, dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo habla, por supuesto que habla. Pocas personas tienen ese privilegio de escuchar audiblemente la voz del Señor. Yo quisiera en algún momento escuchar: Joalmo Cabrera, vete 100 metros, dobla a la izquierda, sigue recto. Pero todavía no he tenido ese privilegio. Pero yo creo que cada uno de nosotros debemos de anhelar que el Señor hable a nuestras vidas, aunque el Señor nos habla de diferentes formas. El Señor nos habla por medio de nuestros hijos, el Señor nos habla por medio del esposo, a los varones por medio de la esposa, aunque no les guste mucho. Pero el Señor habla de diferentes maneras y toda la revelación que nosotros necesitamos saber, hermanos, ya está aquí dada, todo lo que necesitamos saber. Entonces el Señor nos habla de diferentes maneras, pero aquí vemos claramente aquí en el versículo 29 que el Señor le habló específicamente por medio del Espíritu Santo a Felipe y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Posiblemente otra persona que no hubiera sido Felipe hubiera dicho: ves, qué casualidad que me voy a acercar a este carro, ¿va? ¿Con qué propósito? ¿Por qué lo voy a tener que hacer? Pero como él sabía ya todas las manifestaciones del Espíritu Santo, él fue obediente y se acercó, dice la palabra, a ese carruaje. Por lo tanto, Felipe se acercó en obediencia, porque obviamente que Felipe no sabía quién iba en ese carro. Él no lo sabía, pero el Espíritu Santo lo llevó a que se colocara ahí. Después dice
la palabra en el versículo 30, acudiendo Felipe, o sea, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y esta es la gran pregunta, la gran interrogante que él le hace, y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes la porción bíblica que estás leyendo? ¿Entiendes esa cita bíblica del Antiguo Testamento de Isaías a la cual tú te estás refiriendo? ¿Y qué es lo que le contesta el etíope claramente a él? ¿Qué es lo que le dice a él? Pues por supuesto que cómo voy a entender si no hay nadie que me explique. Muchas veces yo creo que a mí me ha pasado en lo personal que muchas veces hay versículos bíblicos, hay ciertos pasajes de la Escritura que no los entendemos, ¿no es cierto? Amén. Yo soy el primero en reconocerlo, que tengo que volver a leerlo nuevamente, volver a releerlo para poder entender y poder dar una explicación a lo que yo estoy leyendo. Entonces, por eso es de que él le pregunta y le hace esa gran interrogante, ¿entiendes lo que lees? La semana pasada estábamos recibiendo una materia en el Instituto Bíblico y como la profesora está ausente, entonces lo que hizo ella es grabar las clases y posteriormente otro profesor fue a hacer lo de la proyección y todos estábamos viendo la proyección de lo de la clase que ya se había grabado previamente. Entonces al profesor que asignaron, cuando ya estaba poniendo, cuando ya se estaba desarrollando, quizás había transcurrido como unos 20 minutos, cuando vino el profesor y se paró en medio y dijo, ¿entienden lo que están viendo y lo que están escuchando? Porque como estaba haciendo figuras para que nosotros pudiéramos entender, y dijo, bueno, entonces como nadie me dice, yo asumo que todos entiendan lo que están viendo, lo que están escuchando. Y dijo, ¿qué es lo que está diciendo la hermana Debbie cuando habla acerca de esto y esto y esto? Y viene un hermano, mire hermano, realmente yo no sé nada. Desde que comenzó la clase hasta este momento no he entendido absolutamente nada. Vaya, le dijo, qué bueno. Hermanito tal, dijo, ¿entiende lo que estamos viendo ahorita ahí, lo que está explicando la profesora? No, hermano, tampoco no entiendo. ¿Y por qué les pregunto yo que si entienden y nadie me dice que no entiende? Y así comenzó a preguntarle casi a toda la mayoría de la clase. Nos comenzó, porque yo estaba también en esa clase, y eran pocos los que entendían. Entonces, es importante que si alguien no entiende lo que está aprendiendo, necesita otra persona, obviamente, que le explique, que le saque de esas dudas, que le saque de todas esas incógnitas. Entonces vemos aquí de que el etíope es claro, él es sincero y le dice, por supuesto que no entiendo. Y por eso es que Felipe estaba en ese momento determinado para que le explicase y pudiera dar comprensión a todo lo que él estaba leyendo. Vemos entonces de que hay un factor importante que no debemos dejar a un lado, de que para recibir la palabra del Señor se necesita, hermanos, humildad y sencillez de corazón. ¿Por qué digo esto? Porque si no tenemos un corazón receptivo a escuchar la palabra del Señor, a poder oírlo, a poder comprender, el Señor no se va a dar a conocer con cada uno de nosotros. Por eso es de que vemos que el etíope le dijo, pues yo no entiendo. Y vemos de que era una persona importante en esta época. ¿Por qué? Porque al leer este pasaje de la Biblia dice que él pues venía en un carruaje. Pocas personas en ese entonces andaban en un carruaje, o sea que era alguien distinguido, era alguien que tenía cierta posición, pero esa posición no le hizo a él engrandecerse para ser sincero y decir, no entiendo absolutamente nada de lo que estoy leyendo. Entonces, siempre, hermanos, debemos de tener cada uno de nosotros esa humildad y esa sencillez, porque el Señor ve la disposición de cada uno de nosotros cuando somos humildes ante Él. De hecho, el Salmo 51 dice la palabra del Señor cuando el rey David pues hace esta preciosa oración. En el Salmo 51 dice, el versículo 16, dice, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
y dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor, hermanos, ve siempre en cada uno de nosotros cuando decimos: Señor, necesito que tú te manifiestes en mí y yo soy incapaz, yo tengo mis límites. Pero entonces es ahí donde el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural, hermanos, en nuestra vida, cuando le permitimos a Él que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos gobierne, y sobre todo, en este caso, que fuera Él el que le enseñara todo lo que necesitaba saber, en este caso, al etíope. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cualidades que el Señor tiene, que todos la sabemos, hermanos, el Señor es un caballero. Amén. El Señor es un caballero. El Señor no quebranta la voluntad de nadie. El Señor siempre, como dice su palabra, Él toca la puerta, ¿verdad? Él siempre pregunta si puede entrar o no puede entrar. Y eso podemos explicarlo, hermanos, claramente en que cada uno de los que estamos acá estamos formados en tres partes, que se conoce como la tricotomía del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. En el alma todos sabemos que están los sentimientos, en el alma están las emociones, en el alma está también el intelecto. Pero hay otro punto importantísimo que está en el alma, que se llama la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? En otras palabras, hermanos, la voluntad es el libre albedrío que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor, hermanos, si no nos hubiera puesto voluntad, cada uno de nosotros fuéramos unos robots, que no pudiéramos pensar ni decidir por nosotros mismos, sino que hiciéramos todo lo que nos dijera: acuéstese, duérmase, levántese, suba un pie, baje el pie, levante la mano. Pero el Señor nos ha puesto ese poder de decisión a cada uno de nosotros. El Señor no condena a absolutamente nadie, sino que el que se condena es uno mismo por las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, en esta parte quisiera que me acompañaran a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y vamos a ver aquí, hermanos, la caballerosidad que tiene el Señor en cada uno de nosotros. Apocalipsis 3, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren qué precioso el Señor. Él dice que Él llama, Él toca la puerta. Él lo que busca es que cada uno de nosotros tengamos esa disposición, hermanos, a abrirle la puerta de nuestro corazón, a abrirle nuestro ser por completo. Caso contrario, es el enemigo. Él no le anda pidiendo a usted permiso, él solo se deja ir. Por eso es que es muy importante de que cada uno de nosotros, ya como cristianos, debemos de siempre estar cubiertos. ¿Por qué? Porque una media puertecita, que ya aún siendo cristianos, estoy hablando con que somos cristianos, media vez una puertecita o una ventanita, por muy chiquita que dejemos abierta, hermanos, entra Satanás y ya saben todo el desenlace que pasa en nuestras vidas. Entonces, pero el Señor, hermano, es totalmente diferente. El Señor, Él dice la palabra que Él toca, que Él llama. Si alguno de nosotros estamos dispuestos, Él viene y cena con nosotros y pasan cosas extraordinarias. Dice siempre en nuestro texto, dice aquí la palabra en Hechos, de que el etíope, por supuesto, estaba leyendo una porción de la Biblia. ¿Y cuál porción de la Biblia estaba leyendo el etíope? Dice la palabra que estaba leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo, por lo tanto, una porción del Antiguo Testamento, de que ellos conocían perfectamente. Pero ¿cómo es que él conoció exactamente esa porción? Obviamente porque había estudiado, porque se había capacitado, porque tenía conocimiento de lo que él estaba escuchando. Muchas veces cuando nosotros oímos algún versículo bíblico que lo van comenzando a leer, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo recitamos, lo repetimos. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, porque ya no lo hemos aprendido en un momento determinado. Entonces, eso fue lo que sucedió con Felipe, y él claramente pues le dijo: estás leyendo acerca del profeta Isaías. Y quiero llevarlos exactamente a la porción bíblica que estaban ellos leyendo. Acompáñenme a Isaías 53,
capítulo 7, versículo 7. Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es exactamente la porción que ya estaban leyendo allá en el Nuevo Testamento, que ya estaba leyendo el etíope. Pero al estar estudiando toda esta porción bíblica, vemos que hay un interrogante importante y hay un deseo, hay un anhelo y hay una búsqueda del etíope de conocer más del Señor, de saber más de Él. Porque dice aquí la palabra en el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos, en esta porción bíblica? Vemos de que ya en él estaba despertando ese conocimiento de la palabra del Señor. Él ya anhelaba conocer más, no solamente ya había leído, sino que ya quería profundizar acerca de la porción bíblica que él estaba leyendo. Por eso es que él le pregunta y le dice: ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de sí mismo? O sea, ¿está hablando de Isaías o está hablando de otra persona más? Una de las bienaventuranzas que encontramos allá nosotros en Mateo 5 dice, Mateo 5:6 dice: bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurados? Bendecidos, doblemente bendecidos, afortunados. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ellos serán llenos de la palabra del Señor. Y es ese caso el que vemos aquí, de que el etíope quería conocer más, quería ser saciado, quería tener el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces él estaba pidiendo respuestas. ¿Y qué fue la respuesta de Felipe? Dice que él le comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, él le comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, que lo resumimos en 3 puntos. Le comenzó a predicar la encarnación de ese Cristo preexistente. O sea, le comenzó a decir que ese verbo se hizo carne y que habitó en medio de cada uno de nosotros. Y luego dice Juan: y no vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero no solo le comenzó a predicar esa encarnación del Cristo preexistente, sino que también le enseñó, por supuesto, acerca de los padecimientos de él, acerca de su crucifixión. Y no solo eso, sino que también le compartió la resurrección del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque si seguimos leyendo este pasaje bíblico, hermanos, vemos que más adelante hay un hecho que es sumamente importante, que no vamos a dejar a un lado. Entonces, el poder de la enseñanza. Ustedes saben de que la enseñanza tiene un poder muy grande. De hecho, nosotros siempre, desde que estamos pequeños, estamos relacionados a la enseñanza, desde que nacemos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser enseñados para muchas cosas. Nuestros hijos, por ejemplo, las primeras enseñanzas que ellos reciben no son en el colegio. No es la responsabilidad de los profesores o de los maestros, sino que las primeras enseñanzas de los hijos son de los padres. Entonces es ahí donde se va transmitiendo ese conocimiento que por supuesto ya han recibido ahí los padres. Pero no solo de los padres, también los hijos cuando están pequeños reciben la enseñanza, sino que también lo reciben de las personas que los cuidan. Les digo esto porque mi hija a veces sale con unas cosas que me dice: ¿y quién te ha enseñado eso? Le digo: yo no te lo he enseñado, ni tu mamá. Pero las personas que están también con nuestros hijos cuidando, tenemos que poner mucha atención, porque los niños aprenden hasta de ellos. Entonces, ¿y por qué es importante la enseñanza? Bueno, hermanos, pues es importante la enseñanza porque si no hay enseñanza, no hay progreso. Si no hay educación, no hay progreso. Todos los que estamos aquí sabemos que en algún momento tenemos, si no tenemos, por ejemplo, a nuestros hijos estudiando, sabemos que tenemos que meterlos a estudiar, porque si no
si no, nuestros hijos, por supuesto, van a tener un triste desenlace. Entonces, la enseñanza es muy importante en cada uno de nosotros. ¿Por qué es muy importante? Porque depende de nuestra enseñanza, nuestra forma de vivir y desarrollarnos, a que tengamos enseñanza, a que no tengamos enseñanza. Por eso que esta iglesia le ha apostado, ustedes saben que le ha apostado mucho a la enseñanza. No solamente a predicar la palabra del Señor, que es sobre todas las cosas, pero también se le ha apostado mucho a la enseñanza. Yo sé, y que todos, más de algunos, pues son beneficiados con programas de becas, ¿verdad? Que sus hijos están estudiando para en un futuro pues ser alguien, ¿verdad? Para poder coronar posiblemente no, definitivamente una profesión, para poder ser alguien en la vida, para poder defenderse. Entonces, ¿para qué nos sirve la enseñanza? Para poder desarrollarnos en esta vida. Pero encima de la enseñanza, hermanos, está el conocimiento de la palabra del Señor, que es lo más importante, que es lo que tiene, que eso trasciende. Entonces, es muy importante. Y fíjense que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estamos hablando que ellos pensaban que con su sabiduría iban a progresar, pero dice de que el profesar para ellos sabios, dice que se hicieron necios, y después comenzamos a ver todas las consecuencias que tuvo esa falta de conocimiento. Pero también el apóstol Pablo, más adelante en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, habla acerca de la sabiduría de Dios. Dice 1 Corintios 2, 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Está diciendo que la sabiduría no es el conocimiento, sino que la sabiduría es la madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría del Señor es mucho más importante que cualquier tipo de sabiduría. La sabiduría del Señor excede a todo conocimiento. La sabiduría del Señor está sobre cualquier ciencia, sobre las ciencias sociales, sobre las ciencias económicas, sobre la medicina, etc. La sabiduría del Señor está, dice la palabra, sobre todo tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría, dice aquí la palabra, el apóstol Pablo en Corintios, es hacia los que han alcanzado madurez. Madurez para actuar, madurez para hablar, madurez para poder también criar pues a nuestros hijos. ¿Cuánto necesitamos madurez, sabiduría e inteligencia para darle una buena educación a nuestros hijos? Todos los que estamos aquí necesitamos tener la sabiduría del Señor, porque si los instruimos bajo nuestra sabiduría, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes saben todo el desenlace. Entonces es muy importante. Entonces, en el ámbito espiritual, hermanos, el poder de la enseñanza es sumamente poderoso. Romanos 1:16 es un versículo tan precioso que dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder, porque es potencia, porque es dinamita. Y dice, ¿para qué? Para todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Entonces, el poder de Dios, hermanos, es sobrenatural. ¿Por qué les digo sobrenatural? Felipe en ningún momento se imaginó, hermanos, el resultado que iba a tener él al estar enseñándole al etíope. Él, ¿qué fue lo que hizo? Acudir, obedecer al mandato que el Señor le estaba ordenando, y él, por supuesto, lo hizo. Fue y siguió todos los lineamientos que se le habían dicho. Pero entonces, ¿cuál fue el poder, hermanos, sobrenatural que sucedió en este hecho?
vemos que ese poder sobrenatural hizo que el etíope, hermanos, fuera conmovido. ¿Conmovido a qué? A seguir al Señor. Primero a aprender, a saber más de Él, pero después dice la palabra del Señor en el versículo 36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren qué resultado más precioso fue el compartir la palabra del Señor a este etíope. Si él no lo hubiera compartido, si él no hubiera sido obediente, si él no hubiera seguido todo lo que se le había ordenado, no hubiera tenido este efecto sobrenatural que el Señor estaba haciendo en la vida del etíope. Entonces, por supuesto que Felipe estaba capacitado. Entonces, si él tuvo ese deseo, hermanos, de bautizarse, por supuesto le tuvo que haber predicado todo el evangelio de Jesucristo y todo lo que implicaba las ordenanzas, todo lo que se debe de hacer en obediencia para el servicio del Señor. Entonces él, ya al haber escuchado todo el evangelio de Jesucristo, dijo: aquí hay un poquito de agua. Entonces Felipe, ¿qué impide para que yo me bautice? ¿Y qué fue lo que le responde Felipe? Felipe dijo en el 37: si crees de todo corazón, bien puedes. Imagínense qué efecto sobrenatural que tuvo, hermanos, en la vida de este etíope. Al escuchar la palabra del Señor, al ser expuesto a la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Por eso es muy importante. Entonces, él le dijo: no hay ningún problema, bien puedes. Y siguiendo aquí la historia, dice el versículo 38: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Entonces, hermanos, vemos el resultado poderoso que tiene de compartir la palabra del Señor. Todos los que estamos aquí en este momento hemos sido el resultado de alguien que nos compartió el santo evangelio de Jesucristo. Todos los que estamos aquí somos el resultado de alguien que nos llevó esas buenas nuevas. Así que dice la palabra que de gracia hemos recibido cada uno de nosotros, hermanos. De esa misma gracia debemos de dar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces el Señor pues nos va a demandar primeramente, como ya hemos hablado, a nuestra familia. Nos va a decir: bueno, tú sos cristiano, tú vas a la iglesia cristiana Josué Filial Apopa, ¿y por qué no compartiste mi palabra? Todo lo que te enseñó el pastor, ¿verdad? Todas las prédicas que ibas los domingos, los miércoles, los viernes, ¿qué pasó? ¿Por qué no la compartiste? Entonces es importante, hermanos, de que cada uno tengamos ese deseo de compartir la palabra del Señor. Pero ¿cómo la vamos a compartir la palabra del Señor? Estudiando, capacitándonos. ¿Cuántos de los que están aquí están inscritos en el CCDL? Quiero ver con su mano levantada. Amén. Y los que hacen falta, yo sé que ya se van a inscribir. ¿Para qué? Para ir aprendiendo más de la palabra del Señor, para ir conociendo más de la palabra del Señor. Y después ustedes se van a dar cuenta que cuando finalicen el CCDL, cuando lleguen a doctrina, van a decir: yo quiero aprender más todavía, yo quiero saber más de la palabra del Señor. Y el mismo Espíritu Santo a cada uno de ustedes los va a impulsar en un futuro posiblemente a matricularse en el Instituto Bíblico, para que aprendan cada vez más del Señor. Entonces todos los que estamos acá, hermanos, sin excepción, somos llamados a enseñar y a compartir la palabra del Señor. No solamente, hermanos, es tarea de los líderes de los grupos familiares, no solamente es tarea de los profesores de escuela dominical, no solamente es tarea de los profesores del CCDL, sino que es tarea, hermanos, de usted y de mí, de todos, a compartir la palabra del Señor. Pero ustedes pueden decir: hermanos, pero yo no he estudiado, yo no sé, pero algo tiene que contar, hermanos, que el Señor ha hecho en su vida. Si usted es cristiano es porque el Señor tuvo misericordia de usted. Si usted es cristiano es porque el Señor lo sacó de la inmundicia, podemos decirlo, y hoy lo trajo a la luz admirable. Entonces tenemos tanto que compartir, hermanos, de la palabra del Señor, de las maravillas que Él ha hecho en la vida nuestra, y no solo nuestra, sino que en nuestra familia, del esposo, de la esposa, de los hijos. El Señor ha hecho cosas sobrenaturales.
Porque dice la palabra ya en Proverbios 22:6, que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra del Señor, ustedes saben que nunca regresa vacía. Siempre, hermanos, siempre la palabra del Señor tiene su efecto. Aunque ustedes no lo vean, aunque ustedes puedan decir, ¿cuánto tiempo voy a tener que seguir orando? ¿Cuánto tiempo voy a tener que seguir intercediendo por mi hijo, por mi esposo? Hermano, usted lo que tiene que hacer es solamente seguir y seguir y seguir, porque el Señor va a hacer su obra. Mis padres por mí oraron más de 20 años y aquí estoy, cumpliendo pues el propósito del Señor, porque las promesas del Señor son ciertas. Dice la palabra que es fiel el que lo prometió, y ese que lo prometió se llama Jesucristo. Así que vemos, hermanos, de que es importante de que cada uno de nosotros enseñemos, cada uno de nosotros compartamos la palabra del Señor. ¿Qué nos impide a cada uno de nosotros el no compartir la palabra del Señor? Falta de interés, falta de agradecimiento de todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Yo creo que no tenemos con qué pagarle al Señor, no hay dinero monetario que cada uno de nosotros podamos retribuirle al Señor después de todo lo que Él ha hecho con cada uno de los que estamos acá. Si estamos aquí sentaditos es porque el Señor nos dio salud, porque hay otros hermanos que están enfermos con ese virus y aquí estamos todos sanos. Entonces tenemos tanto que agradecerle al Señor primeramente por la salvación. También puede haber, hermanos, comodidad de cada uno de nosotros, indiferencia, pero es ahí donde debemos de tomarle el valor necesario a compartir la palabra del Señor, pero la podemos compartir también en la manera que cada uno de nosotros estemos capacitados e instruidos en la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese momento que hemos tenido acá al escuchar tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Las misericordias que tuviste ayer, este día son diferentes, y si tú nos das el día de mañana vida a cada uno de nosotros, tendrás unas nuevas misericordias, Padre amado. Gracias, Cristo Jesús, por esa muerte que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque llevaste el pecado de toda la humanidad, te hiciste maldición por amor a cada uno de nosotros. Tu palabra dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, que sobre todo que después de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón agradecido. Ayúdanos, Padre, a poder compartir tu palabra con denuedo, con esa convicción, Padre, con ese conocimiento que solamente viene de ti. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.